no. Emma, yo te he portat una rosa per tu. Ahora creo que estás grabando Ahora ya. sí. Ahora ya Ah, está sí. grabando, sí. Ya nos han salido que estás grabando. Alguien por lo menos ha hecho Sí. grabar, no sé si eres tú o ha sido otra. Vale, intentando también iniciar sesión, a ver si así se corrige. Papá. No, No, són tots per tots. tots de tothom. Jo en teoria estic en una reunió, però estava Bueno, bien. de nuevo voy a compartiros la presentación. Vale, la presentación ahora la veis, ¿no? Sí. Y ya os aparece como grabando, lo único que nos aparece es creo que mi imagen de vídeo en Nos la aparece todo. casilla. Tu imagen de vídeo también nos aparece en la parte inferior derecha. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues como os comentaba, durante la sesión de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver principalmente las diferencias entre plagio y coincidencias. Vamos a recordar brevemente cuáles son vuestras funciones como directores de trabajo final de grado y trabajo final de máster, según las asignaciones que tengáis hechas correspondientes. Veremos cómo funciona la aplicación de Turnitin. Incluso haremos un análisis de un trabajo que vamos a cargar ficticio para poder detectar aquellas incidencias o aquellos resultados que nos podría mostrar el trabajo de vuestros estudiantes y saber cómo debemos manejarlos. A su vez, también veremos cómo procederemos en un futuro con la autorización correspondiente de los TFMs y finalmente, bueno, pues podremos dedicar un rato para dudas, pero también sin problemas, según vaya explicando, pues me podéis ir preguntando, ¿vale? Comenzamos un poco definiendo qué es Turnitin, ¿no? Turnitin, seguramente muchos de vosotros ya hayáis trabajado con esta herramienta, ya que se usa ampliamente en el ámbito académico para detectar principalmente el plagio en los trabajos escritos de los estudiantes. Compara sus documentos con una extensa base de datos que incluye, por ejemplo, artículos, trabajos científicos y contenido solo aquel que esté disponible en línea, es decir, aquellas publicaciones que estén en libros o artículos impresos, Turnitin no los podrá identificar. Es cierto que su base de datos es tan masiva que principalmente toda aquella información que el estudiante haya podido extraer de Internet nos lo mostraría. Turnitin nos va a generar un informe de similitud, es decir, nos va a indicar aquellas coincidencias que tiene el trabajo del estudiante, indicando la franja que el estudiante ha copiado, pero a su vez nos va a indicar la fuente de la que has traído esta información. De este modo nos va a ayudar a que podamos asegurar la integridad académica del trabajo que nos ofrece el estudiante y a su vez promover el pensamiento original. La diferencia principal, plagio frente a coincidencia. ¿Qué entendemos por plagio? Se entiende por plagio el uso del trabajo, ideas o palabras de otra persona como si fueran propias, es decir, que no se acreditaría de manera explícita la fuente de origen de esta información. Por ello, el plagio permitido en nuestros trabajos finales de estudio sería de un 0%. En cambio, coincidencias o similitudes sería utilizar el trabajo, ideas o palabras de otra persona, pero esta vez citando y referenciando de forma correcta el autor o la fuente de donde proviene. Por ello, en la Facultad de Economía y Empresa, el porcentaje que tenemos permitido es de un 29%. Antiguamente este porcentaje me consta que era diferente, entonces si habéis sido directores en otras convocatorias, también para que actualicéis la cifra, ya que
no siempre se permitía un máximo del 29. Antiguamente había estudios que permitían una cifra inferior, pero bueno, esto ya cambió desde la convocatoria pasada, así que ya todos nos quedaremos con esta cifra del 29%, tanto para estudios de grado como para estudios de máster. Vale, aquí os dejaba recogido. Ay, perdón. No me dejo. Os dejaba recogido un fragmento de la normativa de UNIR sobre el trabajo final de estudios, ¿no? Ya que nos indica que debe ser un trabajo original e inédito. Un trabajo es original e inédito cuando así son sus objetivos y la recogida de datos planteada. Por ello, en ningún caso aceptaremos que ningún trabajo que sea plagiado, ni presentado, ni publicado con anterioridad. Recordemos vuestras funciones como director a lo largo de la trayectoria de la asignatura de trabajo final de estudio. Os encargaréis de orientar a los estudiantes en su avance, en su evolución con la materia y dirigiréis su trabajo final de estudio. Supervisaréis y velaréis por el cumplimiento de los objetivos fijados, tanto en la estructura como el formato, como el contenido. Finalmente, realizaréis una valoración, que será la futura autorización, que veremos un poco más al detalle al final de la sesión, indicando si el trabajo del estudiante es apto o no apto para esta defensa, que el estudiante tendrá que realizar ante un tribunal, ante la comisión evaluadora. Por ello, seréis vosotros quienes garantizaréis que no existe plagio en el trabajo final de grado o de máster del estudiante y denegaréis su autorización en el caso de detectarlo. Es decir, que un estudiante obtenga un Turnitin superior al porcentaje del 29% que hemos visto es motivo justificado para poder no autorizar un trabajo final de estudio que el alumno nos haya depositado. Turnitin, bueno, pues ya hemos visto la descripción de Turnitin. ¿Cuándo debemos utilizarlo? Desde la segunda entrega, que es aproximadamente cuando el estudiante ya tiene el 50% de su trabajo realizado, en adelante. Es decir, para la entrega que nos van a hacer el 30 de abril lo pasaremos por primera vez, luego tendremos que pasarlo de nuevo para esta tercera entrega, que bueno, os repaso las fechas, pero ya las tenéis de la presentación que hicimos en los inicios. Para la tercera entrega sería el 12 de junio, luego para el predepósito, que sería el 4 de julio, y luego finalmente en el depósito, el 16 de julio. Esto quiere decir que aunque el alumno, por ejemplo, en predepósito nos haya mandado su trabajo y lo pasamos por Turnitin, no tenemos que dar por hecho que automáticamente ese porcentaje que nos reflejó la aplicación en el predepósito es el que tenemos que utilizar para la autorización del depósito. No, ya que los estudiantes tienden a cambiar y editar sus últimas versiones del trabajo. Por ello, no debemos confiarnos y siempre cargar el depósito, el trabajo en Turnitin para corroborar que el depósito que hace lleva asociado el porcentaje de Turnitin que os ha reflejado la aplicación. Importante, para poder acceder a Turnitin, será vuestro tab de referencia quien os facilite tanto el enlace como las claves. También, si habéis tenido acceso a Turnitin en otras convocatorias y hace tiempo que no accedéis a Turnitin, intentad hacerlo cuanto antes para ver si no os da problemas o si por el contrario se ha caducado la cuenta o tiene que actualizar algo de permisos, pues también cuanto antes mejor para que de cara a esta segunda entrega ya lo tengáis todo listo. A su vez, como vais a estar accediendo a Turnitin por estas diversas entregas que nos quedan en adelante, pues por ello no se os caducará. Pero bueno, que si llegado el momento tenéis cualquier incidencia técnica sobre Turnitin, sería vuestro tab quien os puede ayudar.
¿Cómo lo usamos? Bueno, pues ahora vamos a ver el funcionamiento de Turnitin. Para que no se me olvide, he querido destacar aquí que para el enlace de Turnitin con la cuenta de Unir sería solo para trabajos finales de estudios de Unir. Esto es por si vosotros a su vez estáis trabajando, estáis colaborando con otras universidades que también utilizan Turnitin, aseguraros muy bien de trabajar el enlace de Turnitin que os haya facilitado cada entidad con los alumnos propios, ¿vale? Y ahora os... Sí, perdón, si queréis, no sé si tenéis alguna duda antes de que comencemos para ver la herramienta de Turnitin. Vale, pues os voy a compartir cómo accederíamos para que todos veáis el paso a paso. Yo quería hacer una pregunta. Sí, ¿Turnitin nos mide si identifica el texto generado por inteligencia artificial? no, a día de hoy, como tal, no nos lo puede dar. Sí que tuvimos una comisión junto con el resto de facultades para evaluar, porque al final es algo que está avanzando bastante rápido y que, bueno, tenemos constancia de que muchos de los estudiantes pueden llegar a aplicarlo. Objetivamente, como prueba, no podemos utilizar Turnitin para poder decirle a un alumno es que todo tu trabajo lo ha hecho la inteligencia artificial. O sea, sí que podríamos basarnos en nuestra intuición, ¿no? Decirles que es un lenguaje muy poco personal, o hay fragmentos en los que se ve que la forma de expresarse cambia. Por la entonación, por las palabras utilizadas, eso se le podría indicar como tal al estudiante, pero una prueba de decirle, tengo la aplicación de Turnitin que me ha mostrado que todo este fragmento está hecho con inteligencia artificial, a día de hoy no. Sí que se está trabajando en poder aplicarlo y ver cómo podemos utilizarlo. Bueno, incluso nosotros en las actividades a día de hoy ya estamos implementando, ¿no?, el que los alumnos utilicen la inteligencia artificial para resolver las actividades. Entonces, en cuanto tenga novedad de ello, os lo comento porque la verdad que es la pregunta estrella que se repite principalmente en todas las formaciones. Vale, no sé si ha quedado aclarado. Sí, ¿no? Ha quedado claro que no tenemos nada para controlarlo. ni Exacto, a día de verificarlo. hoy, como tal, al estudiante no podemos, o sea, sí que, vamos, alguna compañera nos indicó que lo había detectado, o bueno, también se dio el caso de alumnos que la utilizaban para generar imágenes, que luego iban a presentar, no recuerdo muy bien de qué era el estudio, pero claro, ellos habían hecho una imagen a través de la inteligencia artificial. Bueno, pues eso, al final nosotros no podemos como tal. Y los alumnos saben cómo referenciar el uso de la inteligencia artificial, es decir, oye, he utilizado la inteligencia artificial, eso lo ponen al final en bibliografía, o si lo utilizan la inteligencia artificial, no es necesario decir que la utilizan. Hombre, podrían mencionarlo. Por ejemplo, en el caso que yo te he comentado de la imagen, al final sí que podrían indicar que no es una imagen hecha por ellos mismos, sino que se han basado o que se han apoyado en la inteligencia artificial para hacerla. Pero corregidme si me equivoco, igual Rubí, tú conoces más de esta parte académica, pero entiendo que nuestra normativa no indica cómo el estudiante debe referenciarlo en la bibliografía. Oye, No, pues, no, no. O sea, no hay ningún documento donde se indique. Sí, a los alumnos, cuando se le hacen las diferentes presentaciones, fase 1, fase 2, se les señala que actualmente no está permitido utilizar la inteligencia artificial. Claro, es que al final lo utilizan pero no en ningún lugar lo dejan como constancia. Se les ha dicho en varias ocasiones que, claro, si el director lo llega a detectar, pues que a lo mejor el director les podría solicitar que realice cambios o que se evite el uso de la inteligencia artificial, pero todavía no hay un documento donde se indique cómo se debería de incluir. hombre, yo no estoy en contra del uso, pero yo el problema que veo
estoy viendo, incluso con actividades que están generadas por un 80% por la IA. Sí. Entonces, no están haciendo el uso que debe ser de manera inteligente de la IA, está suplantando. Entonces, ese es el problema que veo yo de la herramienta, que no saben utilizarla para un TCM. A mí, si me permitís el comentario, yo hice un pequeño macro para el Word en el que identifica los patrones, porque si utilizáis ChatGPT, Copilot o cualquiera de estos programas, siempre tiene un mismo patrón de escritura y redacción que lleva negritas, 2 puntos, mayúsculas o incluso el mismo número de bullet points en cada párrafo. Y entonces, al menos con los estudiantes que me toca a mí, les pido que entiendan que es un espacio de seguridad el que tenemos, un espacio seguro en el que debe estar la confianza. Y si me ha tocado alumnos que admiten que lo han utilizado, que han copiado y pegado directamente, y otros que lo niegan hasta que se les demuestro cómo lo han hecho y sale el mismo resultado. Y entonces aún así es un tema que no admite vuelta, pero creo que todos coincidiremos, es que el hecho es de que al final es responsabilidad del alumno porque la tecnología va a seguir evolucionando y no se va a detectar tan fácil. Si me permitís, yo he tenido un caso, precisamente he corregido unos exámenes la semana pasada y uno de ellos cantaba por soleares. O sea, algunas cosas, pues eso, lo que tú estás diciendo, lo del mismo número de puntos, de repente unas respuestas súper estructuradas a un nivel ya súper máximo, tal. O sea, otra de las cosas que se nota mucho es con las definiciones, porque normalmente de términos específicos sobre una temática académica que tú les has dado en la asignatura, de repente lo que te dan es una definición genérica de diccionario. Eso es lo que más se nota, porque luego el resto de las cosas que estabas diciendo, pasándolo por otras herramientas de inteligencia artificial que hay de humanización, lo pueden maquillar bastante. Dicho lo cual, no lo estaba contando por esto, sino porque lo avisé y me dijeron o sea, sí que debe haber una herramienta en Unir que sí que puede revisar este tipo de cosas. Lo que no sé es que, o sea, debe ser como para situaciones excepcionales y no para que todos accedamos ahora mismo y podamos estar pasando todos nuestros trabajos. De todos modos, en el caso que estabais diciendo de las imágenes, yo, el que puedan generar una imagen que ilustre lo que están presentando por inteligencia artificial, como si la pintan a mano. O sea, me parece absolutamente perfecto. Ujú. A mí también otro caso que en la línea del que comentaba anteriormente es que me han tocado alumnos que de repente te presentan un trabajo como expertos en energías renovables y simplemente preguntándole qué marca de aerogenerador recomendarían, no saben ni decir qué marca es, ¿por qué? Porque resulta que empiezan a hacer trabajos que no son de su ámbito, los presentan espectacularmente bien las definiciones y hay preguntas claves que terminan por exponer claramente de dónde ha salido el trabajo, ¿no? Y en relación con lo que comentas, Miguel, en el chat, yo, por ejemplo, tengo alumnos de máster y alumnos de TF, tengo 14 personas. Todos saben que si quieren pueden utilizar la IA. Yo sé que todos la utilizan y sé que uno la utiliza pues porque no sabe utilizarla. Otra cosa es que yo en los trabajos veo quién hace copiar y pegar y no se los aconsejo y les digo que no hagan eso. Incluso hay personas que trabajan en documentos aparte y le digo, no, trabaja siempre en el mismo documento porque tú no te detecta cuando haces copiar y pegar cosas así. Entonces, efectivamente, que utilicen una herramienta para, bueno, informarse, asesorarse, pero no copiar y pegar, yo por lo que sé o por lo que tengo, yo lo detecto en todos los casos y todos mis 14 estudiantes saben que yo no voy a pasar un trabajo si veo que han hecho copiar y pegar, que además no es muy difícil hacerlo,
y no hay un criterio más, vamos a decir, profesional o personal respecto a su trabajo. Esa es un poco la política que he consensuado con todos los estudiantes. A nadie le he dicho que no la utilice, sino que dejo un poco al criterio de cada uno y cada una, pero en los trabajos la IA no puede hacernos un trabajo que nosotros vamos a calificar como para pasar adelante, ¿no? Eso es un poco al consenso que yo he llegado con todos los alumnos y alumnas que tengo. Vamos, si sirve de algo. Así es. Sobre todo yo creo que es importante, ¿no? El recalcar a los alumnos que al final es su trabajo y van a tener que hacer una exposición ante un tribunal donde van a tener que demostrar que ese trabajo es propio de ellos, ¿no? Se supone que es inédito, entonces, bueno, hay también, yo sí que les iría orientando durante las entregas. Si vosotros intuís que lo han utilizado, decírselo. Y llegado el momento del depósito final, por supuesto, si así lo consideráis, tendréis la autorización. Hay un apartado en el que podéis indicar observaciones y de cara a ese tribunal final lo dejaría registrado para que lo tenga en cuenta, ¿no? En cambio, en grados sí que vosotros sois partícipes en parte de esa nota final, pues también para que lo tengamos en cuenta y sobre todo, al igual que se pretende enfocar con las actividades de las asignaturas del máster, ¿no? Que no es que se prohíba el uso de inteligencia artificial, más entendido como una fuente de información, que luego esa información que vamos a recibir tendremos que personalizarla, tendremos que adaptarla y que, por supuesto, interiorizarla por lo que comento. O sea, vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza de llegar al tribunal y que te hagan una pregunta concreta de algún fragmento que se supone que has dejado reflejado en tu trabajo y que se note que estás perdidísimo, ¿no? O sea, al final también influirá en la nota que quieran obtener, ¿no? Si es un estudiante que ha ido trabajando muy bien y bueno, al final quiere acabar su estudio, su grado, su máster con una buena nota para así incluirlo en el currículum, pues todo esto también tendrá consecuencias. Entonces, bueno, o sea, yo en cuanto tenga novedades os informo, no sé cuándo, pero sé que se está trabajando en ello. Martín, veo que levantabas la mano. Sí, en mi caso es con respecto al plagio. Si Ujú. detectamos en esta segunda entrega que hay, o sea que Turnitin nos dice que hay plagio, ¿inmediatamente se da por terminado el trabajo o es un No, toque de no, atención? no, para nada, para nada. Por eso es muy Vale, importante que lo hagamos a partir de ahora, ¿no? O sea, nosotros la decisión final de si el trabajo del estudiante es apto o no apto, lo gestionaremos ya dentro de unos meses, ¿no? Pero ahora es cuando ya el estudiante tiene que tener hecho en torno a la mitad del trabajo y pasaremos Turnitin. Si nos sale un Turnitin muy alto, tenemos que hablar con el estudiante para decirle que cambie el enfoque, que cambie la forma de trabajar, porque tal y como lo está haciendo, si sigue así, no va a poder ser autorizado por vuestra parte, independientemente de que lo que haya copiado haya quedado muy bien y muy bonito, pero no, porque no es un trabajo inédito y no es propio del estudiante. Lo que haremos será, pues, indicarle, a ver, también sería algo loco, ¿no? Que ahora de primeras os genere un Turnitin muy alto que os genera un Turnitin en torno, nuestro límite, recordemos, 29%, ¿no? En torno al 35%. Vamos a recordarle al estudiante cuál es nuestro margen y sobre todo ahora vamos a ver en el análisis propio de un caso de Turnitin que el informe nos va a indicar qué apartados, qué fuentes de información ha utilizado. Entonces también para guiarle al estudiante y decirle, bueno, la primera parte o este punto está muy bien, pero en cambio este otro punto me aparece entero como copiado. Vamos a ir indicándole cómo tiene que mejorar la redacción para hacer personal suya la información que obtiene, ¿no? De ese trabajo de análisis, de investigación, pero que no lo está plasmando de forma correcta en su trabajo. perfecto, gracias. Gracias. Adriana, que veo que también levantabas la mano. Muchas gracias, Sara. Buen día desde la Ciudad de México. Buen día. Y- En más de una ocasión, a mí los alumnos me han pedido que les comparta el reporte que Turnitin nos puede dar.
justo esto que acabas tú de comentar. Efectivamente, Turnitin nos puede dar más o menos detalle de la coincidencia e incluso de las fuentes que se pudieron haber ocupado. Mi duda es la siguiente, ¿es correcto compartir esto? Yo nunca lo he hecho. Nunca les he compartido el reporte. Incluso en algún momento algún alumno pues digamos que ya se puso un poquito más densa la situación, ¿no? Porque me decía, es que dime dónde, necesito el reporte, necesito que me des, es más, necesito que me des la clave para poder entrar, ¿no? Mi pregunta entonces es esta, ¿se les puede o no se les puede compartir esta información? ¿O el alumno tendrá que dar por hecho que el dicho del el director de TFE, en este caso yo, es lo que me está arrojando la herramienta? Porque ciertamente este detalle, pues insisto, sí, en un par de ocasiones, 2, 3 ocasiones, me ha ocurrido que me lo piden los estudiantes, ¿no? También para poder ellos checarlo. Muchas gracias, Sara. A ti. Bueno, Adriana, pues en principio la directriz general de la facultad es que no se facilite este informe al estudiante, ¿vale? Es una aplicación para trabajo interno nuestro y que no deberíamos compartir con el estudiante. Lo que comentabas de esos casos, ¿no? Pues si tenemos un caso particular de un estudiante que es muy guerrero, que es muy peleón, que está insistiendo en que se lo mandemos, pasadnos el caso tanto a coordinación académica como a mí para valorar la situación y ya se decidirá si es un caso excepcional y si podéis mandárselo. Pero lo ideal es que trabajemos con indicaciones genéricas hacia el alumno, reforzándole qué puntos debe mejorar o la fuente de información, como nos va a facilitar Turnitin, el enlace o la referencia de dónde está tomando toda esa información, decirle, oye, es que todo lo que copiaste de esta web es lo que está dando un porcentaje muy alto en tu Turnitin. Pues muchas gracias, muchas gracias. Así seguirá Vale. siendo entonces. Gracias. Perfecto. Gracias, Adriana. Esther, que veo que también tienes la mano levantada. Hola, Sara. Mira, a mí lo que me pasó es que fui a pasar uno de los trabajos por Turnitin y yo siempre les lo dara sin depósito. Y yo creo que en este caso no sé si me equivoqué o qué, pero luego en el resultado aparecía un porcentaje que luego al pinchar era su trabajo. Entonces, en este caso, yo sé que ese porcentaje no es correcto. El total, que a la hora de autorizarlo lo tengo que poner o no se puede eliminar o qué es lo que puedo hacer. Vale, esto lo vamos a ver ahora con la práctica, pero bueno, ya os lo adelanto, siempre lo vamos a subir sin depósito, aunque estemos en el propio depósito, Sí. sin depósito. Entonces, el caso que tú me comentas, que creo que lo vimos, Sí, que yo justo creo te que escribí, pero sí, digo, no sé si es lo que ahora puedo cuando le estabas eliminar comentando, porque me sí. molesta ese 16% cuando en realidad sé que es su trabajo. Entonces yo no sé si se puede eliminar o lo que sea, y que me da rabia porque llevo mucho tiempo ya dirigiendo TFMs. Digo, yo sé que no le di Claro. con depósito, pero bueno, igual fue un error o lo que sea y hasta entonces, Es que pues pueden por entrar en ver. juego diversos factores, fíjate, puede que tú no le hayas dado con depósito, puede que tengamos un alumno que esté repitiendo la asignatura y que entonces ese trabajo ya lo tuvo otro director anterior que sin querer pudo cargarlo como depósito. Puede que incluso no sea así, que sea su primera convocatoria de la asignatura, pero imagínate si este chico conoce a alguien que trabaja en otra universidad o por lo que sea, tiene acceso a Turnitin, lo ha Eso me podido pasar. cuadra. Lo ha podido pasar. Es que fíjate, yo ya me pongo en situación de, vamos, esto al final pueden darse muchas casuísticas, que tenga un conocido que tenga Turnitin y lo haya cargado y Sí. lo ha cargado con depósito. Pues no había pensado en eso, pero es que yo recuerdo pinchar el sin depósito como lo hago siempre y luego digo, qué raro, me habré equivocado. Digo, bueno, pues puede ser. Y claro, eso me podría encajar. Y encima yo veía mis comentarios en el Claro. trabajo, claro, sí. Puede ser que tenga algún conocido que trabaje en alguna entidad o que haya conseguido un acceso a Turnitin. Imagínate que él Claro. mismo ha conseguido acceso a Turnitin y lo ha pasado con depósito. O sea, haya dejado esa huella. Ahora vamos a ver lo interesante que va a ser el analizar cómo podemos, a pesar de que tú lo has hecho correctamente, no pasa nada, ya ves que por diversos motivos externos,
pues nos ha saltado un porcentaje alarmante, ¿no? Bueno, creo que en la formación de hoy estamos teniendo a muchos directores veteranos, muchos profesores también, lo cual yo agradezco porque me ha parecido súper enriquecedor todos los comentarios que habéis hecho sobre la inteligencia artificial, pero bueno, para los más nuevos, si os parece, no sé si De alguien quiere hacer hecho, alguna duda o sí, podemos de hecho, empezar con la Sara, práctica. en función de la pregunta anterior, creo Sí. que los archivos se quedan permanentemente, bueno, se quedan en Turnitin, no podemos borrarlos, por eso es importante hacerlos sin depósito, se deja una trazabilidad, se deja una huella y si necesitas volver a subirlos, pues tienes que hacer otra carga, vamos, eso es... Eso es, nosotros vamos a intentar subirlo siempre sin depósito, o sea, es como hay que coger la inercia, ¿no? De los pasos que hay que clicar y luego el último. Cuando os mande el mensaje, el email mañana con la grabación y con la presentación, incluso os lo dejo reflejado en el texto de ese email porque me parece que es un pequeño detalle, pero importante, ¿no? Que os va a generar pues ese malestar de ese Turnitin alto sabiendo que es el propio depósito del estudiante el que nos está mostrando la aplicación. Así que bueno, comenzamos si os parece. Una pregunta rápida, Sara, Sí, que yo sí. soy nueva y probablemente para los demás sea totalmente superfluo. El alumno no puede previamente controlar el porcentaje que tiene, él no tiene acceso a subir a Turnitin nada, ¿verdad? Solamente si algún amigo o algún, pero no tienen Eso es. En un apartado del principio, estudiante. Unir no le facilita, o sea, sí que le da la información de que su trabajo se va a analizar, que nos regimos por un porcentaje que él debe respetar, pero no se le da ninguna opción, ninguna vía de comprobación. Por eso lo estamos pasando desde una segunda entrega, ¿no? Si no, lo pasaríamos al final y diríamos, bueno, pues le autorizamos o no autorizamos en base a Turnitin. No, queremos trabajar con el estudiante para que lo mejore desde antes. Vale, y entonces imagínate que pasas el Turnitin y te sale un 35%. ¿Cómo regula el alumno el bajar a algo inferior al 29%? O sea, ¿hay alguna medición objetiva o...? Claro, dependerá del propio informe que te arroje Turnitin. Lo que os decía antes, si te está dando mucha información que ha copiado de un artículo público de Internet y que ahí tiene bastantes páginas de ese artículo, ¿no? Pues tendréis que referenciarle a, oye, revisa todo aquello que indicaste en este punto con este origen, con esta fuente de información, porque es lo que te está generando un Turnitin alto. O sea, al final el alumno también es consciente de que su trabajo se va a evaluar. Entonces, él es el que tiene que medir cómo redacta, ¿no? Precisamente esa información para que no conste como un plagio. Vale, y entiendo que podemos pasar el Turnitin, o sea, imagínate a alguien, pues eso, que tiene un 35, corrige y te lo vuelve a presentar, lo vuelves, o sea, no hay límite en pasarlo las veces que sean necesarias, siempre que sea sin depósito, ¿no? Eso es, luego también un poco como tú te organices en la carga de los documentos, ya vais a ver que en vuestro tablero, ¿no? Vuestra visión de trabajo, pues igual sí que podéis subir el nombre del alumno como entrega 2. Pero ¿qué pasa si te manda de nuevo la entrega 2 porque tenía un 35 y quiere ver si lo ha bajado al 25? Pues puedes cargar de nuevo y le llamas entrega 2A para saber que es Vale, como una ok, intermedia entre la entrega 2 y la entrega 3. Vale, perfecto. no tendría por qué ser tampoco ese vaivén del archivo, porque se entiende que tiene que hacer cambios importantes, ¿no? Y necesita un tiempo para ello. Sobre todo también es el encaminarle en la forma de trabajar correcta, decirle no sigas como estabas haciendo ahora, de copiar literalmente toda la información que obtienes, porque es que cuando Sí, tú al te alumno vas le a- digas el punto claro y la fuente de información, ¿no? Creo que ahí es la prueba de decir, vale, sí, sí, o sea, está claro que me han pillado y que les refleja. Igual al principio tienen dudas de, pues igual así no se ve o igual ellos te pueden preguntar, pero ¿te aparece mucho Turnitin de algo en lo que ellos principalmente se han basado? También, o sea, esa comunicación no hay problema en que la tengáis con el estudiante, o sea, podéis ser todo lo transparentes que queráis en base a las explicaciones o indicaciones, intentando no facilitar el informe. Como os decía, si es un caso muy complejo, un alumno peleón, o con exigencias Pues en lo base al pasamos. informe de Turnitin, nos avisáis, lo valoramos y bueno, pues lo que se decida lo gestionamos, pero también
considerando que si a uno se lo enviamos y a otros no, podemos estar generando un precedente con uno de nuestros estudiantes y, como ya sabéis, pues están todos en contacto y puede decir, no, pues a mí la directora Silvia me facilitó el informe. Ah, pues a mí no, ojo, pues yo quería verlo también. Y empiecen a pedirlo Sí, todo. sí, sí, sí. Vale, sí, serían casos Tiene muy sentido. excepcionales y también pues teniendo en cuenta que es algo que luego el estudiante no debería de comentar a los compañeros. Ok, mil gracias. Nada, a ti. Y en ese punto simplemente aportar que somos nosotros los profesores los que tenemos que llevar constantemente el control de todo esto. No podemos dejar a ningún estudiante que nos diga lo que tenemos que hacer. Y al estudiante hay que decirle con total modestia y mayor humildad cómo son las cosas, y ellos saben que se tienen que aplicar, y entonces somos nosotros los que tenemos que gestionar. Y bueno, por no le voy a decir por no hacer perder el tiempo, pero no pasar arriba, por decir de alguna manera. El problema es que nosotros mismos nos vamos a cohesionar, es decir, tenemos que llevar constantemente el control, es decir, nunca se da ninguna clave, nunca se da ningún informe, y eso, bueno, es lo que tenemos en nuestro código ético, ¿no? Simplemente habrá que pasar las veces que haya que pasar, corregir las veces que haya que corregir, hasta que, si además la herramienta nos dice de una corrección a otra dónde ha subido o ha bajado, es el propio alumno o alumna el que nos tiene que decir, oye, ¿qué ha pasado de la última hasta hoy? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal? Pues nos tiene que decir de alguna manera para asesorarle correctamente y que ese nivel no pase del 29%. Yo creo que en la mayoría de los casos es bastante fácil hacerlo. Eso es, sí, sí. Además, fijaros, tenemos casos de alumnos que no se les ha autorizado el depósito por tener un Turnitin elevado y ni siquiera en esos casos se le envía al estudiante el informe de Turnitin de su trabajo. Y vamos, en lo que yo llevo en la coordinación técnica de TFMs, no se ha solicitado por parte del estudiante el informe de Turnitin. También es un poco que el alumno es consciente de si está trabajando todo en base a copiar información o si lo está elaborando por sus propios medios, ¿no? O sea, lo que os digo, un depósito rechazado y calificado como no apto, no se ha reclamado ni se le ha tenido que facilitar el informe al estudiante. Bueno, pues si os parece, ahora ya sí que sí, perdón, pero es que me sabe un poco mal estar hablando cosas tan técnicas para los nuevos que aún no hayan visto Turnitin. Así que bueno, pues para los repetidores ya os sonará. También os agradezco todo lo que nos compartís sobre vuestras experiencias, porque al final es muy enriquecedor. Bueno, pues como os decía, tendréis que acceder a Turnitin. Vale, nos abriríamos el enlace de Turnitin. ¿Estáis viendo de nuevo mi pantalla? Está pensando, pero ahora saldrá, parece. Sí, está en negro, pero ahora. Vale, perfecto. Pues yo tengo registrada en la barra de marcadores el enlace de Turnitin. Accederíamos con nuestro email, la contraseña que os facilite vuestro tab. Y si ya habéis accedido previamente a Turnitin, seguramente os encontréis aquí en la izquierda, donde aparece el logo de Turnitin, estas tres pestañitas de debajo, una que indica entrega rápida, ¿vale? Una vez que la habéis configurado, se queda aquí registrada. Para los que seáis nuevos y no tengáis esta pestañita de entrega rápida, es muy fácil configurarla. Nos iríamos donde pone arriba en los marcadores de la franja derecha, que aparecen en negrita al lado de nuestro nombre, información del usuario. Pincharíamos en información del usuario y la tercera columna, perdón, la segunda columna, la tercera opción de la derecha, habilitar entrega rápida, seguramente lo tengáis en no por defecto al iniciar, le daríamos así. Y en la parte inferior enviar para que nos guarde los cambios. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo así configurado, pero simplemente haciendo esta selección se nos cargaría la pestañita de entrega rápida, que es con la que vamos a trabajar. A mí aquí me aparecen dos opciones, Universidad Internacional de La Rioja y lo mismo, Universidad Internacional de La Rioja, pero entre paréntesis otras plataformas. Es con esta con la que tenemos que trabajar. Si solo os aparece esta, pues genial, porque directamente ya os va a mostrar. Lo que os decía antes, ¿no? Que cuando estéis trabajando,
vais a tener la información que vosotros habéis precargado de los trabajos anteriores. Yo pues intento subirlos con denominación genérica, porque como comparto en la presentación, pues para evitar el mostrar datos personales de los estudiantes. Pero bueno, en autor aquí se quedaría cargado el nombre del alumno que habéis subido. En título, como decía antes también, podéis poner segunda entrega B, porque igual os ha mandado otra intermedia entre la segunda y la tercera, si es un depósito, si es un predepósito, esto también un poco como vosotros os organicéis mejor, ¿vale? Pero para los nuevos, que partimos de cero y que os encontraréis con este tablero vacío. Vuestra primera carga, bueno, perdón, la primera carga y todos aquellos trabajos con los que queréis trabajar en Turnitin se hacen desde el apartado enviar, ¿vale? Pincharíamos en el botón de enviar y todo eso que estábamos comentando antes, ¿no? De depósito. ¿Veis aquí en la parte inferior? Sin depósito. Esto podéis dejarlo seleccionado al principio o al final. En esta pestaña lo que vamos a hacer es seleccionar que queremos que nos busque en Internet, que nos busque en los trabajos de estudiantes, que busque en periódicos online y que nos busque también en UNIR. Y aquí seleccionaremos, esto es el pequeño cambio que hay que hacer, pero que marca una gran diferencia, ¿vale? Entonces, siempre en sin depósito. Adriana, que veo que habías levantado la mano justo cuando estábamos viendo esto. Muchas gracias, Sara. Rápidamente, ¿cuánto tiempo tienen que guardarse los registros que hemos hecho de trabajos anteriores? He tenido el privilegio de tener TFMs ya de tiempo hace y de utilizar Turnitin tiempo hace también. Ahora que lo vuelva a abrir ya voy a tener un historial un poco amplio. Por Vale, lo tanto, sí. la pregunta entonces es esta: ¿cuánto tiempo habrá que conservar trabajos anteriores o depósitos anteriores, por decirlo de alguna forma? Pues a ver, yo os recomiendo, obviamente, mientras dura la convocatoria y quizás un par de meses después del depósito, ¿vale? Digo esto porque puede que algún alumno haga alguna reclamación o, bueno, surja alguna incidencia y haya que revisarlo, pero no hay ningún problema porque si tenemos el propio depósito del estudiante podríamos volver a cargarlo, ¿vale? O sea, luego, si te parece, cuando vuelva otra vez al tablero, os enseño cómo eliminarlo, porque yo el otro día, antes de esta formación, también hice un poco de limpieza para que no aparecieran tantos. Gracias, gracias, Sara. Nada, a ti. Vale, entonces, como os decía, en este apartado lo que tenemos que seleccionar es todas las opciones y, muy importante, marcar sin depósito. Una vez que lo tengamos, le damos a enviar y nos va a pedir que pongamos los datos. Pues, por ejemplo, imaginaros que la alumna es Sara Santamaría, pues ponemos aquí Sara Santamaría, ¿vale? Y el título de la entrega, pues voy a poner que es la entrega 2, pero es la entrega 2B porque es una intermedia que me ha mandado para ver si ha subido o bajado el Turnitin. Seleccionaríamos en el ordenador donde tengáis guardado el documento del alumno. Recordad que aún nos lo está mandando en Word, será el depósito el que tenga que mandarlo en PDF, ¿vale? Turnitin acepta tanto Word como PDF, así que si ya os lo ha mandado en PDF, ningún problema. Seleccionaríamos de nuestro ordenador y una vez que lo tengamos le daremos a cargar. Aquí os pido un poco de paciencia porque sí que es cierto que lleva unos minutos el cargar el archivo y una vez que nos lo cargue tenemos que confirmar que ese es el archivo y enviarlo. Cuando ya lo enviemos se quedará pensando en nuestra bandeja de entrada del tablero de entrega rápida, ¿vale? Entonces nos aparecería aquí, yo el que subí era este, ejemplo de formación. Entonces, imaginad que yo he subido este, ha ido cargando, ¿vale? Cuando está pensando, creo que aparece con un guión, no muestra ningún porcentaje, ni mucho menos el gráfico con los colores del semáforo, ¿vale? Esto tampoco os fiéis mucho porque al final no nos diferencia un 29% entre el 23%, que sería correcto, y el 32, que para nosotros ya sobrepasa, ¿vale? O sea, el semáforo en el caso de unir no aplicaría. Nos vamos a quedar sobre todo, principalmente con la cifra. Vale, queremos borrar los antiguos, ¿no?
como la compañera, que son convocatorias antiguas, mira, veo aquí que tengo del 2024. Pues voy a seleccionar aquellos que me dice que son del 2024. Podría eliminar o bien de uno en uno o seleccionando con la selección múltiple, me cojo varios del 2024 y le doy a eliminar, ¿vale? Nos da dos opciones, quitar de la bandeja de entrada o solicitar eliminación permanente. Nosotros lo que podemos hacer es solo quitar de la bandeja de entrada, ¿vale? Aunque nosotros nos lo estemos quitando de nuestro tablero, se queda en la base de datos de Turnitin, ¿vale? Así que seleccionaríamos quitar de la bandeja de entrada y aquí nos genera un email con este aviso, ¿vale? Nos eliminarán de la base de datos de Turnitin. ¿Vale? Pues aceptaríamos. Y una vez que refrescamos la página, como veis, ya me han desaparecido y se me queda más limpio. Igual también, según vayan avanzando las entregas de los estudiantes, pues lo que vosotros veáis. Si consideráis que ya no queréis tener ese primer borrador de la segunda entrega y que queréis quedaros con los últimos, eso como vosotros veáis. No hay problema porque la que os digo, teniendo lo que es el trabajo del estudiante, se puede cargar de nuevo en Turnitin. Imaginad un trabajo que yo elimino ahora del 2024 y necesito saber de nuevo ese porcentaje, podría volver a cargarlo, ¿vale? Como he marcado sin depósito, ese trabajo que yo voy a cargar no me va a chocar con el propio depósito del estudiante. Vamos a entrar a ver el informe, ¿no? Que es lo que nos interesa. Primer dato, este alumno tendría un porcentaje de Turnitin súper alto, un 87, ¿vale? Estaría por encima del 29 permitido. Vamos a pinchar sobre el título y nos va a abrir el informe. También, mientras se abre, os quiero enseñar que si pinchamos aquí podéis generar el trabajo que hemos cargado del estudiante, ¿vale? Tarda también un poquitín, pero vais a ver que es un informe, bueno, pues muy sencillito y con mucha información útil. Sara, ¿qué fue lo último que has dicho? Perdón, que si pulsamos aquí, que no he entendido bien. Sí, perdón, porque lo podía haber hecho. Si pulsáis aquí en archivo, se descarga lo que es el trabajo que vosotros habéis subido a Turnitin. Ah, vale, perfecto, gracias. Vale, o sea, siempre Turnitin nos va a guardar por defecto el archivo que nosotros le damos y el que él nos genera, ¿vale? Este es el depósito o la entrega que vamos a analizar ahora, ¿no? Que el estudiante nos ha mandado. Vale, como veis, está bastante completo. Y este ha sido el que hemos subido a Turnitin para analizar. Vamos a ver qué es el reporte que nos da Turnitin. Ay. Sobre todo, lo que vamos a trabajar va a ser con el menú de los iconos que aparecen en la parte derecha. Uy, no sé por qué se me ve así de extraño. A ver, un segundo, que voy a volver a actualizarlo. Vale, en el que hay que pinchar es en el que tiene el porcentaje, ¿vale? Que os había dicho de pinchar en el de título, es mejor en el del porcentaje, ya que nos va a abrir el informe. Uy, aquí lo tenemos. Uy. Se me ha hecho raro porque vais a ver que los iconos con los que vamos a trabajar son los que aparecen en rojo, que serían los datos críticos. Vale, es porque creo que ha cambiado o han actualizado un poco Turnitin, por eso se me hacía raro. Por defecto, Sara, ¿sí? la pantalla que estamos viendo ahora mismo es la de Turnitin. Sí, no sale el informe. Pero estáis viendo... ¿Ah? Estamos viendo la bandeja de entrada. Eso es. Te habrá abierto una pantalla Está. emergente. O una nueva ventana que no estamos viendo ahora. Ah, vale, que creo que me ha quitado el compartir entonces. No, compartir estás compartiendo, ¿eh?
Lo que pasa es ¿vale? que Igual creo tienes que una, como ha dicho un compañero, una ventana emergente ahí en la parte derecha. Mira a ver si tienes un bloqueador de pantallas emergentes y no te deja que no, veamos o si nada. solamente estás compartiendo ese navegador. Tal vez te lo abrió con otro, en un documento aparte, si es un PDF o lo que sea. Porque el que has abierto antes se abrió el PDF, pero dentro del navegador, como una nueva pestaña. Vale, voy a volver a compartir el informe, a ver si ahora... ¿Ahora os aparece? Sí, ahora sí. Vale, Ahora sí. genial, perdonad, Bien. ¿eh? De verdad que otras veces no he tenido tanto problema para compartir, pero hoy no sé qué me está pasando. Vale, lo Nada, que os lo decía. único, creo que no se está grabando, ¿eh? No, mentira, es broma, es broma. Mira que me da un infarto, ¿eh? Volvemos a empezar. Aquí nadie se va. Bueno, pues como os decía, nos vamos a centrar sobre todo en los iconos que aparecen en rojo, ¿no? Que serían los datos críticos. Yo estoy acostumbrada a la visualización, os lo digo también a los directores veteranos, que aparecían en vertical, todos los iconos rojos. No sé si esto es que se ha actualizado o porque hoy me lo quiere mostrar así, pero bueno, pinchando he visto que me abre el desplegable, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos los iconos rojos, el primero, hemos dicho que el alumno estrella que tenemos hoy en Turnitin nos da un 87%. Si pinchamos sobre la cifra del 87, nos va a desglosar en las fuentes de información principales, que nos las ordena también por el porcentaje de mayor a menor aplicación por parte del estudiante. Es decir, aquí nos está diciendo que tiene un 87 entregado a unir. Si pinchamos sobre él, nos va a llevar a los puntos en los que aparece esta referencia y nos va a dar mucho más detalle. Nos está diciendo, bueno, pues que es el trabajo final de máster, o sea, nos está haciendo referencia al propio alumno. ¿Vale? Creo que este es el caso que comenté con la compañera, que no sabíamos por qué su trabajo había sido depositado. Entonces, ¿qué dice Turnitin? No, es que este trabajo de la alumna Sara coincide con el trabajo de la alumna Sara. Claro, claro que coincide, porque es su trabajo. Seguramente coincide en un 87% porque era una versión anterior y el porcentaje restante, bueno, pues vamos a ver ahora otras fuentes de información, pero el porcentaje restante ha sido lo nuevo que ha incluido este estudiante. Entonces, vamos a ver que este 87 podemos excluirlo, ¿vale? Podemos rebajar esta cifra. Tenéis que tener en cuenta que todos los cambios que hagáis en Turnitin, todos los filtros que apliquemos, vais a tener que dejarlo reflejado en el informe final, en la evaluación de esa autorización. ¿Por qué? Porque el tribunal, al igual que vosotros, va a coger este depósito y lo va a cargar en Turnitin. Y va a decir, como ha autorizado este director, un alumno que tiene un 87. Pero, sin embargo, si va a ver que en vuestras observaciones lo habéis indicado, aunque Turnitin muestre un 87, hemos excluido la fuente de unir para conseguir rebajarlo al real, ya que se habrá depositado previamente. Pero ahora vamos a ver cómo se excluye. También nos dice que el alumno ha usado información de la fuente de reunir, como veis es menor a un 1%, y de otra fuente de información, que creo que es me parece que es un enlace. No quiero abrir tampoco mucho porque luego voy a perder el compartir si no lo he hecho ya. Sí, creo que sí. Sara, una consulta. ¿Esto ocurre siempre o es un ejemplo que estás poniendo por si nos equivocamos y lo subimos como depósito? Que aparezca lo de unir. Exacto, el 87% que te indica. Precisamente la importancia de subirlo sin depósito es para Es que no para que nos no aparezca eso. aparezca. Vale, perfecto. Pero te puedes, a pesar de tú haberlo hecho bien, como nuestra compañera, puede darse el misterio, la casualidad de que aparezca. Pero bueno, ya vemos que excluyendo la fuente de unir, o sea, al final te va a dar la información de dónde está sacado, ¿no? De ahí tú ya vas a ver que es el propio trabajo del propio estudiante en una versión anterior. Seguramente si tú no has borrado de tu historia las versiones anteriores, vas a decir, sí, es que es lo mismo, salvo que lo ha ampliado, ¿vale?
Entonces, ¿cómo hacemos para quitar eso de unir y disminuir este porcentaje que no sería el real? Nos iríamos, a ver, un segundito, que quiero asegurarme que sería este apartado. Vale, pincharíamos en este gráfico que está ordenado por perdón. Aquí nos aparece más al detalle, ordenado de mayor a menor, todas las fuentes de información de las que el alumno ha tomado referencia. ¿Vale? Veis que nos lleva directamente. O sea, aquí sí que está mucho más al detalle que en esta primera visualización que hemos visto antes. Pero si lo que queremos es excluir las fuentes de unir, perdón. Sería desde el gráfico. A ver, es que no veo con esto. ¿Vale? Pincharíamos en el de unir y le daríamos en la parte inferior de excluir fuentes. Entonces, queremos decirle que el 88% que pertenece a unir y sabemos que es de nuestro estudiante, queremos que nos lo excluya. Seleccionaríamos todo, porque hemos visto que todo es lo propio del estudiante y le daríamos a excluir. Pero eso es en este caso, no es que tengamos que hacer siempre el excluir, ¿no? Solo en este caso y porque es de unir y porque hemos visto que era la versión anterior del estudiante o que cuando lo depositó en la anterior convocatoria era su trabajo anterior. Perdón, ¿las fuentes son, o sea, son disjuntas o puede ser que una esté, yo qué sé, la del 10 realmente lo que esté, o la del 5 esté citando la del 10? Y entonces al corregir una estés corrigiendo dos. Puede ser porque sí que he visto a veces que aunque excluías uno, no era real el porcentaje que quitaba, que la cifra no encajaba. Sí, puede ser que parte de información esté compartida, porque incluso entre las dos fuentes tengan igual comentado, y entonces lo quitaría. Ok. ¿Vale? Una vez que hemos excluido las fuentes, vamos a ver que nos ha bajado a un 32%. ¿Vale? De nuevo, en los filtros rojos la cifra siempre va a ser el porcentaje. En el gráfico de orden descendente ya hemos visto que era para excluir el de unir. Entonces, como hemos excluido, nos tenemos que dejar anotado que en nuestra autorización tendremos que marcarlo. Vale, y por último, otra opción que nos ayuda a bajar Turnitin en aquellos casos que vemos que el estudiante, imaginaros que os da un 31%. Bueno, el que tenemos, ¿no? Puede ser un buen ejemplo. Lo tenemos muy justo, a un 32%. Sabemos que el máximo es 29%. ¿Qué podemos hacer? Ahora sí, sería en el apartado del embudo, hay una opción que nos dice excluir fuentes que tengan menos de un 1%, porque queremos decirle que todas aquellas partes que coincidan, que el estudiante haya extraído información, pero que sean muy pequeños, que sean pequeños matices, podríamos excluirlo también. Como decía antes, esto solo es en el caso de aquellos estudiantes que tengan un Turnitin muy justo. Obviamente, en la segunda entrega hay que animarle al estudiante a decirle qué apartados puede mejorar, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la segunda entrega, vamos a decirle que ha usado mucho el repositorio de unir, porque nos marca un 7% reunir. Luego también esta web, o sea, un poco en el ranking, ¿no? Le vamos a ir indicando. Le podéis indicar aquellas páginas, aquellos puntos donde sobre todo aparecen las referencias de esta fuente de Internet. Sara, una pregunta. Esto es por el Turnitin lo que verifica es que haya copiado y pegado directamente. Claro, que esté escrito literal. Por eso también hay que Literal. animar al estudiante a que revise, que parafrasee, que personalice esa información, ¿no? Al final consiste en que obtenga desde una fuente de información una base, pero luego lo que tiene que hacer es convertirla en suya propia, ¿no? Ya que será la que en su día, en un futuro, utilice durante la exposición del trabajo. Perfecto, gracias.
Sara, perdona, ¿vale? por ejemplo, la bibliografía a veces forma parte de ese porcentaje, ¿no? Claro, hay que entender que estamos jugando con un 29%. O sea, Claro, que realmente no es que le digamos al alumno, no, se te permite copiar. O sea, tiene que entender también que ahí va a aparecer un margen de bibliografía, ¿no? O sea, que por eso es el ir trabajando con ellos desde tan pronto con el Turnitin y no cuando llegue el predepósito darle el susto. O sea, un trabajo final de grado o de máster con un Turnitin, vamos, casi inexistente, es que no podría haber, porque al final tú tienes que indicar cuál es tu bibliografía, ¿no? Tienes que mencionar esas fuentes de información, pero todo lo que es en el apartado del texto es lo que el estudiante tiene que trabajar para cambiar. Entonces, ahora que estamos a tiempo, le enfocaremos en estos porcentajes antes altos, donde tiene que poner el foco de atención, que es lo que tiene que mejorar. Y imaginaros que ya estamos en un depósito final y que se ha quedado en un 32%. Bueno, podríamos excluir el filtro del 1% que hemos estado viendo, pero que no lo he aplicado. Vais a ver que una vez que yo le digo que me excluya todo eso, porque sí que puede ser que el alumno, bueno, pues haya ido cogiendo pinceladas, pero fijaros, ahora ya me baja un 21%. Lo mismo, hemos aplicado un filtro, porque recordad que nos daba un 80 y tantos por ciento de Turnitin y lo hemos conseguido bajar a un 21%. Todo ello en un futuro tendrá que quedar registrado en la autorización que hagáis. Y si vosotros vais a ir trabajando, por ejemplo, si ya desde el primer Turnitin que le paséis a un estudiante os salen los de unir, lo siento, pero os va a seguir saliendo en las siguientes entregas. Obviamente va a ir disminuyendo porque a medida que el trabajo crezca, ¿no? Con nueva información, nos va a decir que lo que hay copiado es menor, pero va a seguir teniendo un porcentaje muy alto. Entonces, aplicaremos los filtros y fijaros cómo este caso, ¿no? Que parecía tan complicado con un porcentaje tan alto, ¿no? Y podíamos tener las peores sospechas, bueno, pues al final era por una incidencia con el trabajo que ya había sido depositado en Turnitin previamente y luego pequeñas pinceladas. Obviamente, si el estudiante ha hecho todo su trabajo copiando pequeñas pinceladas, es que ahí no podemos excluir la fuente, porque por mucho que haya sido copiando un poquito de aquí y otro poquito de allí, es que prácticamente nada del trabajo es del estudiante, ¿vale? Entonces también mucho cuidado cuando apliquemos estos filtros que solo son para casos en los que el estudiante pues se nos queda justo y sabemos que ha ido trabajando bien en el seguimiento con Turnitin. También, una vez que ya hayamos hecho los filtros, podéis descargaros el informe si así os resulta más cómodo. Creo que genera también un nuevo PDF con toda la información, que ese PDF sería el que vosotros os quedaríais, ¿vale? Para lo que, si queréis trabajar directamente con el de la plataforma, bueno, pues de aquí sacáis la información de las páginas y las fuentes de información, o por el contrario, el PDF que se os genere. No sé si lo estáis viendo bien, porque como también se me ha abierto diferente. Vale, en la parte final os aparece lo que sería el recopilatorio de los porcentajes, también ordenados de mayor a menor y en base a las fuentes de información a las que hace referencia. O sea, como veis, Turnitin, bueno, pues nos da un informe súper detallado. No sé si ahora no lo estabais viendo, ¿no? Entonces tampoco. Seguimos con la misma pantalla. Vale, voy a volver a compartir. Vale. ¿Ahora os sale el PDF? Tiene pinta de que sí, ha cambiado. Pone entregados y los... Eso es. Vale, esto os quería enseñar. En la parte final, o sea, es el informe que genera Turnitin, que como veis es exactamente lo mismo que en el online, ¿vale? Esto, por si queréis guardároslo vosotros en alguna carpeta, también lo podréis descargar.
Y a mí me resulta muy interesante esto que aparece al final, que es un poco el filtro sobre el que hemos estado trabajando, ¿vale? Igual esta parte de información pues sí que lo podríais compartir con el estudiante, porque al final simplemente le estás diciendo del repositorio de UNIR tienes un 7%, o sea, lo que es la información, pero el informe completo como tal, este sería solo para vuestro uso. Y como veis, pues esto sería todo con respecto a la plataforma de Turnitin. O sea, es muy sencillita, los pasos también son muy sencillos. Muy importante el no olvidarnos el cargar sin depósito, porque ya habéis visto cuáles pueden ser las secuelas que ello genere. Y bueno, también que seguimos aprendiendo y viendo casos nuevos cada día. Entonces os podéis encontrar con algún caso complicado que digáis, mira, Sara, yo no sé por dónde cogerlo, no entiendo estos filtros, no comprendo muy bien el informe de Turnitin. Oye, sin ningún problema, nos lo pasáis tanto a coordinación académica como a mí, porque al final también a nosotras nos enriquece mucho el ver todas estas experiencias, toda la variedad de trabajos que cargamos de los estudiantes sobre el reporte. Entonces, bueno, o cualquier incidencia que tuvierais, que estáis intentando aplicar un filtro o que no estáis seguros si es el filtro correcto del depósito previo del estudiante, pues me llamáis, lo vemos en un segundo por Teams, me lo compartís y así para que os quedéis más tranquilos de decir, bueno, pues yo ya sé que a la alumna Sara de aquí a su depósito voy a tener que estar quitándole este filtro. O bueno, ¿cómo le puedo decir al alumno para que mejore este porcentaje? También estamos a tiempo y sobre todo para poder ayudar al estudiante a que lo vaya mejorando y si es que no está trabajando de la forma correcta, pues para que lo cambie, ¿vale? Vale, Una muchas gracias. duda, Sara. Sí. Ay, sigue. Isabel, dale. Venga. Disculpa, solamente estaba diciendo que muchas gracias. Continuando. Vale. Gracias, Isabel. Las y los estudiantes ya están, en mi caso, por ejemplo, haciendo entregas. Entonces, ellos depositan la entrega en la plataforma, ¿sí? Ujú. Y nosotros hacemos la corrección bien desde desde la propia plataforma, con control de cambios y con comentarios. Y depende de si son muchos comentarios o revisiones, pues el alumno las revisa, las corrige y bueno, pues ya está. Aquí lo dejo el último, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que subir a la plataforma, igual que te ha aparecido ahí los casos, somos nosotros los que tenemos que hacer el subir a Turnitin para que luego nos aparezca en Turnitin el documento. O sea, es decir, tenemos que... Eso es, cada uno va a Sí, trabajarse su propio tablero con sus eso alumnos. es, eso Al es. igual que yo os he mostrado que tenía alumno 1, alumno Sí. 2, eso cada cual, según vayas nombrando los archivos, se te generará tu histórico. En base a si son antiguos, puedes eliminarlos para que no te estorben y te puedes ir Ujú. quedando con los más antiguos. Ningún problema si dices, mira, solo quiero las últimas versiones que he pasado Sí, para ir correcto. trabajando siempre. ¿Sí? Vale, y justo antes del día 30, y las que están subiendo y los que están subiendo, si pasamos por Tuntin durante el transcurso de la semana, podemos ir Antes del día autorizando todos 30, aquellos que no, estén bien, sería, ¿no? el alumno tiene de plazo hasta el 30 para Sí, cargarlo. O sea, bueno, si te han eso subido no ya, quiere decir que el 27, el 28, el 29 y el 30 ya podemos ir corrigiendo y dar aptos a todos los sí, que han claro. subido, todos los que estén aptos, ¿no? Eso en el caso de que tus alumnos sean muy aplicados y te hayan hecho la Sí, entrega tengo antes algunos, de sí, la sí, fecha por eso. límite. Bueno, oye, Tengo algunos ojalá, que te ¿no? hacen Porque así a ti te da trabajar. también más margen. También es muy importante que nos ciñamos a Sí, los plazos de corrección. Ahora, por vale, ejemplo, ¿no? En esta corrección que encima va a entrar Turnitin como un feedback, un sí. detalle nuevo, para Ujú. tampoco ponerles muy nerviosos, ¿no? Pues una vez que tengáis el Turnitin, es que es mejor que se lo mandéis y que enseguida agendéis esta nueva cita para tranquilizarles, de decir, bueno, sabes que el máximo es 29 y estás en 35, calma, tenemos tiempo, vamos a ver Ya. qué detalles hay que Vale. pulir. Sí, sí. Vale. Pero vamos, vosotros en la entrega 1 ya habéis corregido, ya ahí no está pasado, Sí. será ahora la entrega, a partir de esta entrega 2, la 3, luego el predepósito y el depósito, donde tengáis que trabajar el Turnitin. Ujú. Sí que le podéis devolver, sobre todo en el comentario, o sea, cuanta más información le deis al estudiante, mejor que quede registrado que en cada entrega
en vuestro comentario o en la devolución del archivo le habéis dejado ese porcentaje. O sea, que seáis lo más transparentes posibles para que el alumno no llegue el depósito y que diga, nunca me han dicho que tenía mucho plagio y ahora me sorprende. O sea, que podamos Vale. probar de, oye, ¿no? Que tu director ya te fue acompañando, pasó Turnitin desde la segunda entrega y te lo dijo. El documento que genera Turnitin en algún momento, no sé si será cuando es con depósito así, hay que subirlo también a la plataforma, ¿o no? No, No se sube nunca, ¿no? no, porque al final es un Vale, documento vale. que todo el personal de UNIR que tenga Turnitin lo puede cargar y lo puede verificar. Imagínate Vale, que es un vale. alumno que a futuro se queja Ujú. y le llega esa queja al coordinador académico. No hay problema, el coordinador académico cogería su entrega o su depósito y lo cargaría. O sea, lo bueno Vale. que tiene es que tú puedes subir esa entrega las veces que quieras. Y como esa entrega Ujú. es la que ha hecho el alumno, ese histórico siempre lo vamos a tener, ese archivo. Vale, vale. Gracias, Sara. Nada, a ti. Chicas, que os veo, perdón, Isabel, Martín. Nada, yo tenía una pregunta que igual no, no se especifica de Turnitin, pero tiene algo que ver. A ver si me la podéis resolver. Em, Tengo un estudiante que me dijo que, bueno, que no sabía bien de qué hacer el trabajo y entonces que tenía pensado unir los casos transversales del máster, o sea, estamos ya hablando de un trabajo de fin de máster. Entonces, de unir como los casos transversales que había ido realizando y como eso, hacerlos en un trabajo de fin de máster, ¿no? Entonces yo, bueno, le dije que esto no era así, que esto no funcionaba así realmente, que es un caso un poco particular el de este estudiante, ¿eh? Y le dije que esto no funcionaba así, por supuesto, que el TFM o el TFE llevaba unas líneas académicas que había que cumplir con unos objetivos específicos, o sea, Eso generales es. específicos, bueno, lo que tenemos que decir, ¿no? Y que esto no funcionaba así, que esto era un trabajo pues muy, muy importante y era completamente nuevo. Pero de todas maneras que sí lo podía hacer de el caso transversal que habían estado analizando, ¿no? Y ese tiempo que había estado analizando y estudiando este caso, pues bueno, eso que iba a poder llevar, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta aquí es, yo no sé si ha podido coger demasiada información, si no de lo mismo exactamente que ha ido haciendo en los casos, en los trabajos transversales, si esto da igual o no. Puede que da igual, ¿eh? O sea, que no hay, o sea, que pueda ir como buscando los objetivos exactos para utilizar este caso, pero como aquí no tiene nada que ver con algo que haya podido crear plagio de lo que ya está colgado, bueno, tenía esa duda. No sé si quizás es algo compleja, ¿eh? Simplemente por saber. Porque, ¿de qué máster es, Isabel? Máster en gestión de marca. Vale, o sea, yo creo que al final quien mejor te puede ayudar es el coordinador o la coordinadora del, Vale, del máster. De todas vale, formas, eso, sabiendo un poco el caso peculiar que es, total. cuando llegues a Turnitin, si te salta algo llamativo, al Vale, final es eso, que como vosotros sois los que mejor conocéis tanto la situación del estudiante, su casuística, el enfoque del trabajo, o sea, que hay cosas que van a llamar la atención de primeras, pero que luego encontraréis la lógica. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver cómo avanza esta segunda entrega y de todas formas, cualquier cosa que te surja así un poco chocante, pues lo vemos también con vale, el, vale. con el coordinador. Disculpa, perdona, quizás no iba aquí en esta sesión, pero digo, pues, por si acaso podría No, Bueno, pero confirmar. como igual, veis, es que hay casos súper variados, ¿eh? O sea, es que cada día tenemos algo nuevo. igual te puedo ayudar también, Isabel, porque he tenido uno parecido. Ah, mira, En las previas, cuando tengamos a un alumno así, lo habitual es, siempre y cuando haya abierto, podemos recomendarle los proyectos de la red Proyectum. Cuando hay un alumno que, por ejemplo, en este caso de gestión de marca, darles un proyecto, oye, haz este proyecto de gestión de marca de una empresa de red Proyectum. Como bien has dicho, Sara, vamos a esperar a ver cómo Vale, hace el alumno, porque vale. las coincidencias también, aunque no haya plagio, le van a puntuar mucho. A no ser que otra recomendación que le des, Isabel, es que casi todos los textos se lo tiene que volver a reescribir. Totalmente. Casi Yo todos, para también que la plataforma no le detecte como si hace en un Word aparte y todo lo que está pegando y luego lo y lo reescribe en reescribe el de propio nuevo. Vale. documento. Sí, sí, sí. Vale, Porque claro, también ahí hay que tener en cuenta espera que entonces, a ver lo que Red te da. Proyectum, ¿Mm? perdona, chicos.
No, que digo que realmente, perdona, que realmente adaptando justamente el reescribirlo, pero adaptarlo a los objetivos del trabajo al final. Es que, bueno, ya sabemos que hay situaciones que a veces pues quieren pasar rápido y esto no es así. Claro. Sí, solo simplemente el recordar que sobre Red Projectum lo aplicamos, salvo excepciones puntuales, para trabajos grupales, que no sé si el tuyo es de... Ah, sí, no, este estudiante lo hace solo, no es Lo grupal. hace individual, Lo claro. hace También individual. ese caso para enfocarle al Vale, Red Projectum habría que ya. ver qué opciones, pero bueno. Bueno, pues continuará, ya nos contarás. Sí, bueno, muchas gracias por la ayuda igualmente, Sara y A Antonio. vosotros. Martín, que te hemos dejado ahí con la mano Sí, levantada. una consulta. Digamos Sí, que dé un 40% del Turnitin. ¿vale? ¿Indicamos que está apto o que no está apto en ese caso de esa entrega? ¿Qué A ver, calificación damos? realmente ahora, más que, o sea, independientemente de lo que la plataforma os pida para el sistema de evaluación, que creo que unas veces era apto, no apto, y en otra plataforma creo que aparecía diferente. O sea, no es que estés diciendo tu TFM o tu TFG va a ser suspendido, no, es vas por el buen camino, sigue así o tienes que mejorar porque no estás en lo correcto del todo. Entonces, que tenga un 40, bueno, nos estamos pasando ya bastante. Entonces, no pasa nada, o sea, más que la calificación de apto o no apto, yo creo que aquí importante sería el feedback que le des al estudiante, ¿no? De No, por decir, supuesto. o sea, si tú ves que Adicionalmente al feedback y demás, eso es, se si tú puede ves marcar que apto por más que yo haya trabajado luego para que reduzca el copy-paste que haya hecho. eso es, o sea, también en base a qué parte haya copiado, cómo de importante sea esa parte, si Vale. es todo de una fuente de información, si son varias, o sea, otra cosa es que digas tú, "Jo, es que me ha presentado un trabajo, una chapuza, o sea, que se nota que lo ha hecho corriendo y mal. O sea, yo ahí, por ejemplo, sí que intentaría el no apto, pero no a modo de desmotivar al estudiante, sino al contrario, como un pequeño toque de atención de estamos a tiempo de mejorar. Y sobre todo, pues muy importante ese feedback escrito más allá que la calificación de apto o no apto. Podrías indicarle, te he indicado no apto porque estarías sobrepasando el Turnitin, pero tranquilo, estamos a tiempo y ya veremos en la sesión, en la reunión que tengáis con ellos para tranquilizarles, para ver cómo podemos ayudarles. Importante, por ejemplo, si fuera igual la tercera entrega, ¿no? En una tercera entrega, que se supone que el trabajo ya está al 100%, ahí, sin lugar a duda, yo sí que le pondría el no apto, pero también a fin de que mejore para ese futuro predepósito, ¿no? Porque vamos a ver también un poco en base al volumen de trabajo que llevan, ahora estarían en la mitad, bueno, pero si ya llegada la tercera entrega con el 100%, 90% del trabajo nos sale un Turnitin alto, si ya previamente le avisaste en la segunda entrega, sí que sería alarmante y para que el alumno, bueno, pues se centre en ello y trabaje a fondo para mejorarlo. Ujú. Perfecto, Aquí, gracias. Martín, si me permites, la recomendación es, a ver, para nosotros esta segunda entrega es muy importante. Yo soy novato, la primera vez que hago esto, porque Cualquiera lo diría, Dani. aquí vamos a ver las dos tipologías de alumnos, alumnas que podemos tener. Aquellos y aquellas que con la ley del mínimo esfuerzo tienen que sacar esto como sea, y luego hay otra tipología que se puede dividir en dos, que es, uno, aquellos que sin la ley de mínimo esfuerzo, pero lo trabajan, y otros que lo trabajan bien, bien, muy bien. Entonces, la recomendación es, como hay siempre un efecto arrastre, si alguien está en esta segunda entrega con un 40%, tienes que hablar con él o con ella y hacerle rebajar esa tal, porque en la tercera va a tener eso no más a tener más. Y luego cuando llegue ya prácticamente allá por el mes de junio a hacer, si le hemos dejado pasar con ese tanto por ciento tan alto que yo recomiendo que no sea, pues vamos a tener el alumno, la alumna y el profesor un trabajo extra. Entonces, ahora yo recomiendo que todas las entregas vayan con ese tanto por ciento permitido hasta límite alto. Y ahí vais a ver qué alumno y qué alumna realmente se preocupa o no se preocupa. Y ahí es donde entramos realmente con toda la artillería de fuego de hacer de coach, de mentor o lo que fuera, ¿no? Y darles todo el apoyo que necesitan para que no se alarmen, como bien dice Sara, pero que esto no termine aquí. Totalmente. Manuel, que bebe también has levantado la mano.
Muchas gracias y excelente tarde a todos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Igualmente. Sara, por traer la palabra. Aquí me gustaría también, estas situaciones que comentan todos los compañeros, a mí me ha pasado, pero todo junto en un solo curso, en un solo periodo. Entonces ya me sentí bien liado, la verdad. Pero siendo un poquito valiente, pues ya sabes que, pues mira, esto sí, esto no. Pero realmente lo que sí valoro y que sí nos apoyaría bastante es tener, bueno, en la parte industrial se le llama troubleshooting, casos de problemáticos o situaciones que crean un poquito de duda o cómo validarle o ayudarle al alumno. Si tuviéramos una hoja o un documento que se fuera generando en base a todas las experiencias, ayudaría bastante como guía. Eso sería una aportación que me gustaría que la fuéramos construyendo entre todos, porque así es como un camino que ya hemos trazado todos y que vemos los casos más comunes y ya los ya más específicos ya lo vemos con el coordinador. Eso sería algo genial porque se combina mucho tanto el Turnitin como con las situaciones de tutoría ya de TFG directo, porque son temas de lo mismo, ¿no? Si el alumno usó fuentes que no son confiables, si el alumno entregó algo que pues la verdad pues sí está muy, pues una copia vil de un trabajo profesional, o también, bueno, un caso donde un alumno sí se molestó mucho conmigo porque él plantea una situación donde no aplica nada, nomás dice que todas las herramientas que menciona sí se usan, pero pues la verdad que es una cosa pues muy minimalista, diría yo, porque como pues me dices, aplicas esto, aplicas lo otro, pero sí sirve. Pero y el ejemplo y la realidad y el resultado que obtuviste, es que los resultados me van a tomar mucho tiempo. Bueno, pues entonces, pues como que me dejas muy fuera, ¿no? Lo que se te está pidiendo, ¿no? Y eso sería la aportación más que todo para puntualizar, es un documento donde todos vayamos compartiendo las recomendaciones y se vaya construyendo poco a poco para ir teniendo un acervo de situaciones claves o cómo podríamos actuar como situación y respuesta que podríamos, ya cada quien su criterio le ayudaría bastante. Eso es lo que pudiera yo comentar y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Manuel, por tu aportación. Isabel, que veo también que habías levantado la mano. Sí, es que se me ocurren un montón de preguntas y digo, no voy a no hacerlas. Otra cuestión. Ay, ¿se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Me escuchaba con eco, no sé por qué. Que digo, otra cuestión, además de plagio, a mí me parece muy importante el tema de las faltas de ortografía, sobre todo en disciplinas, ¿no? Como comunicación, creación de marca, ¿no? Me parece importante y aunque hay veces que me cueste entenderlo, todavía sigo viendo faltas de ortografía que digo, esto no puede ser, ¿no? Entonces, no hay un porcentaje también como lo hay de plagio de decir, oye, no puedes pasar un X% con faltas de ortografía, porque esto en un máster no, o bueno, ni siquiera en un grado, pero bueno, en un máster no se puede permitir, ¿no? ¿Eso existe o no tenemos algo donde les podamos orientar en ese sentido? No, en un principio, A que yo criterio nuestro. sepa, no hay nada relativo a las faltas de ortografía. O sea, sí que se entiende, ¿no? Que al final es un trabajo académico, que estamos ante alumnos universitarios, bien de nivel grado, de nivel máster, que tendrían que tener las mínimas ya. Y bueno, que tienen tiempo de trabajarlo, de mejorarlo, de revisarlo, que obviamente se han podido confundir al teclear, a todos nos puede pasar, pero bueno, también tienen ayudas, ¿no? Quiero decir, con Word al final te salta el corrector de ortografía, lo puedes pasar. Ahí sí que el propio estudiante tiene otras aplicaciones, otras vías, otras alternativas para que le sugieran esas faltas de ortografía o faltas de redacción y bueno, sí que es interesante lo que comentas, Isabel, pero que yo sepa, vamos, algo que alguno conozcáis, no me consta. Yo pienso exactamente igual, que tú. Lo que pasa es que a veces me sorprendo. Pero En sí. ese Lo mismo en los sentido, exámenes, sí. y en ese sentido, Isabel, a ver, dentro de nuestro código ético sí aparece algo relacionado con, aparte que evaluamos si estructura y contenido,
En el contenido está incluido las ortografías y yo a todos mis 14 estudiantes y estudiantas les he recomendado que se vuelvan a leer los vídeos que están en la plataforma relativos a bibliografía y relativos a ortografía. De hecho, cuando doy comentarios, siempre corrijo. Esto no quiere decir que el profesor tengamos que corregir todas las palabras que no están bien. Simplemente hacer un Claro, claro, por comentario supuesto, ¿eh? y para que la ortografía decirles ahí va. Y en un caso en concreto, pues puede haber que, es que no tenía activado el corrector ortográfico. Pues actívalo. O sea, tenemos que decirles que utilicen todas las herramientas como tiene que ser. Puedes tener una versión de Word antigua, porque en todos los sitios no son la misma, pero darles a conocer que todas las herramientas que están a su disposición las tienen que saber usar y usarlas. Si alguien tiene alguna duda con saber usarlas, pues para eso están los vídeos explicativos, porque nuestro trabajo es decirles, oye, en este caso la nota, depende si es trabajo a fin de curso o trabajo a fin de máster, Claro. tengo que evaluar en un 70% o 60% estructura y contenido. Chico, yo no voy a dejar pasar un trabajo porque mi mayor aportación es el éxito del estudiante y la estudianta. Entonces, no voy a dejar pasar un trabajo con infinidad de faltas de ortografía. Pero no las voy a corregir yo. Se las voy a decir al alumno o la alumna que las tiene que trabajar. Sí, sí, eso hago, pero Sí, sí. totalmente. Puede Eso pasar, pero bueno. eso intento hacer, pero era como un poco de, incluso, y fíjate de más que tanto Sí, como plagio no se puede tampoco esto, ¿eh? Pero me queda eso es. totalmente claro. Vale, muchas gracias. A vosotros. Lucía, perdona, que veo que habías preguntado en el chat. No sé Sí, si tu mano es hola, relacionado con Red buenas. Projectum. Bueno, pues mira, antes había hecho otra pregunta que es, Ay, perdón. nada, no te preocupes, que los anexos no se consideran para el Turnitin o también todo. Todo porque lo que cargamos en Turnitin es el trabajo íntegro del alumno. No Vale, tenéis que pero fraccionarlo y subir la primera parte y dejar los anexos fuera. No, el trabajo tal y como el alumno va a depositarlo, completo y unido, es el vale. que tenéis que pasar por el filtro. Lo digo porque si, por ejemplo, uno de los estudiantes que está utilizando legislación, claro, está subiendo, que le he dicho, pónmelo todo eso en anexos como información adicional, eso yo luego pues puedo hacer el filtro y quitarlo y ya está, Justo, ¿no? eso Vale. te iba a decir, si tú cuando vayas analizando las fuentes de información de Sí. dónde proviene ese porcentaje, puedes ir excluyéndolas si tú las conoces y sabes que realmente eso solo es parte de los anexos. Pero ten en cuenta que cuando llegue el momento de la autorización, ahí lo tendrás que dejar marcado también, ¿vale? Que has Sí, lo excluido. tengo que escribir en el informe de que lo he quitado porque era un anexo de legislación o lo que sea. Vale, la otra pregunta que os había hecho es sobre la red Projectum, que no sé qué es, pero me ha dado curiosidad. Vale, Red Projectum es una modalidad de trabajo final de máster que creo que no aplica a todos los estudios, quizás al tuyo no, o puede ser que en tu caso, si no tienes grupales, o bueno, son alumnos No de tengo. TFM grupal que eligen hacer su trabajo basándose en una de nuestras propuestas, en las cuales ya se le da la información del caso, que es un caso real basado en empresas que han contactado con UNIR, que han expuesto su casuística, su temática y sobre aquello que les gustaría que los estudiantes basaran su trabajo final, pues como estrategias de mejora o nuevos proyectos que podrían aplicar. Y ahí sí que, por ejemplo, el estudiante en estos casos de Red Projectum puede que tengamos información que nos aparezca en Turnitin relativa a plagio, pero que es la misma fuente de información de Turnitin que están compartiendo el resto de estudiantes, ¿no? Entonces ahí también nos llamaría la atención de decir, bueno, es que realmente esto lo tiene él y lo tiene su compañero porque los dos hacen el mismo máster, los dos se basan sobre la misma empresa y tienen los mismos datos, ¿vale? Entonces ahí también tendríamos una fuente común, pero que podríamos identificar cuál sería propio del estudiante y cuál no. Vale, y solo comentando, suele decir de las faltas de ortografía, que el otro día me sorprendió mucho que uno de los estudiantes nunca había utilizado el editor de Word y por tanto no había pasado ni la gramática ni la ortografía ni nada y bueno, pues le enseñé. O sea, realmente en la tutoría dije, mira, se abre aquí tal y bueno, pues que para sorpresa de todos, pues que eso ocurre. Entonces, bueno, que se lo digo a los que estáis ahí, veis como los Word todos descabalados con un montón de faltas, pues que sepáis que es que
bueno, pues ¿qué ocurre esto? Que no, Bueno, que lo no pasa importante, nada, no pensemos pasa en nada. positivo, es que estamos en los comienzos, ¿no? Que el susto o bueno, o las posibles correcciones van a ir progresando a medida que avancen las entregas, porque imagínate si te encuentras con esto llegado, pues eso, un predepósito ya. Sí, y hay una última pregunta. He visto cuando he llegado, es que me he incorporado un poquito tarde, el tema de la IA, que si la utilizan, que si no la utilizan. Digamos, pues yo veo que hay uno en concreto que la utiliza un montón porque yo también la utilizo y se ve claramente. Pero mientras que el contenido no esté plagiado y sea correcto, nada, ¿no? ¿O Claro, qué? pero si tú se lo estás detectando al estudiante, házelo saber que al Sí, yo final ya se lo he tiene que dicho, se lo he personalizar el dicho. trabajo, va a ser su trabajo el que va a exponer como propio delante del tribunal, ¿vale? Y que tú al final, si eso lo ves muy claro, lo tienes que reflejar también así en la autorización y seguramente el tribunal lo tenga en cuenta. O sea, no podemos como tal objetivamente probarlo, pero sí que debemos transmitírselo al alumno, que utilice esa fuente como búsqueda de información, pero luego a la hora de plasmarlo, que trate de personalizarlo, bien a su lenguaje o dándole otro fondo, otro formato, ¿vale? Vale, vale, ok. Bueno, si os Pues muchas parece, gracias. acabo ya con las diapositivas porque veo que muchos os tenéis que marchar y me da rabia que nos queda un poquito de las últimas diapositivas y ya si queréis os dejo una ronda final para las últimas cuestiones, ¿vale? Venga, vuelvo a compartir a ver si ya va la vencida, ¿eh? Vale, ¿estáis viendo ahora correctamente la presentación? Sí, está bien. Perfecto. Vale, pues nada, acabamos con unas breves pinceladas sobre Turnitin. Como ya sabéis, el porcentaje, esa cifra que tenemos que tener grabada, 29% como máximo. Lo que os decía antes, ¿no? De las fuentes de Internet. Tiene limitaciones porque solo nos va a detectar aquellas coincidencias que Turnitin tiene en su base de datos que extrae de la red. Entonces, los libros, los datos internos de empresas no los detectaría. La IA de momento no lo detecta. Confiemos que en un futuro podamos probarla y sobre todo enfocando a los estudiantes a trabajarlo de forma personalizada. Filtros, si los aplicamos, los registraremos en la autorización final que haremos. El informe, primero hablaremos con el alumno y le preguntaremos, vosotros conocéis mucho mejor al estudiante, sabéis qué es lo que ha podido pasar. No le enviaremos el archivo generado, pero sí podemos darle referencia de cifra de porcentaje y de fuente de información. Y la portada, procuraremos también que el alumno siempre nos presente su trabajo con portada. Si subimos por error un trabajo con depósito, no lo borraremos de nuestra bandeja de entrada, ¿vale? Aquí, si lo detectáis, pues no pasa nada, nos avisáis y vemos qué es lo que podemos hacer. Sobre la autorización final, bueno, estad tranquilos porque tendremos también otra última formación previa a los depósitos donde profundizaremos, veremos los modelos de autorizaciones, tanto la de grados como la de máster, los criterios que aplican en cada uno y los datos a cumplimentar, que son muy sencillitos. Porcentaje de Turnitin es una cifra que, como os decía, nos va a acompañar desde la segunda entrega hasta el depósito. Será súper importante para este formulario. Y finalmente, pues también esta autorización tendrá que contener nuestra firma. ¿Cuáles son las consecuencias de obtener un trabajo final de máster o de grado con un alto porcentaje de plagio? Bueno, pues el alumno, si estamos dentro del plazo del depósito, es decir, si estamos durante estas primeras entregas o antes de que venza la fecha fin de depósito, el estudiante podrá modificar su trabajo final. Si ya se ha acabado el plazo de depósito, el estudiante tendrá que acudir con esas mejoras a la convocatoria extraordinaria o, por el contrario, como el ejemplo que os he mencionado al principio de la formación, tendría que rematricular el trabajo final de estudios porque le daríamos a su depósito un no autorizado por un alto porcentaje de Turnitin. El estudiante realizará el depósito final y solicitará vuestra autorización para la defensa, ¿vale? Siempre que no autoricéis ese depósito, bueno, pues tendréis que indicar brevemente el motivo que lo justifique.
¿Qué pasaría si denegamos esta autorización? Bueno, pues que el estudiante necesitará un periodo adicional de tutela por vuestra parte hasta la fecha del depósito en la convocatoria extraordinaria. En los trabajos grupales será el portavoz quien deposite el trabajo final de máster y el resto de los miembros aceptarán el depósito. Como sabéis, hasta ahora en las entregas, los grupales, todos los alumnos tienen que cargar su trabajo, ¿vale? Como veis en el depósito será diferente porque solo lo hace el portavoz. En cambio, vosotros como directores tendréis que subir tantas autorizaciones como alumnos tenga el grupo. El porcentaje de Turnitin se entiende que va a ser el mismo para todas las autorizaciones porque al final todos los alumnos del trabajo grupal están presentando el mismo depósito. Solo se convocará a defensa a aquellos alumnos que vosotros hayáis autorizado, que hayáis considerado aptos y bueno, pues para que sepáis que el Departamento de Defensas es quien recopila y quien envía una copia electrónica tanto del trabajo del alumno como de vuestra autorización a los miembros de la comisión evaluadora del tribunal para que tengan, pues por un lado, la fuente de información del trabajo del estudiante y por otro lado, pues esa evaluación con toda la información que vosotros hayáis indicado. Recordad que los alumnos grupales que están en diferentes aulas, lo mismo, tendremos que cargar el mismo documento para todos ellos, obviamente también con el mismo Turnitin. Y bueno, simplemente os hemos dejado aquí recogido la frase de la normativa que indica que si la comisión evaluadora, es decir, el tribunal, detectase antes del acto de la defensa que existe plagio no advertido por el director, es decir, por vosotros en la autorización, se recomendará al estudiante que renuncie a presentarse al acto de defensa. Si a pesar de ello el estudiante decide presentarse al acto de defensa, bueno, pues el tribunal le comunicará automáticamente el suspenso una vez que concluya la exposición. Muy importante que tengamos presente que el plagio supone en todo caso el suspenso del trabajo final de estudios. Y bueno, ya por mi parte, lo que es la presentación ya sería todo. No sé si de esta última parte tampoco os agobiéis de momento con la autorización, porque como os he dicho, tendremos otra formación previa a la fecha de depósito, donde veremos más al detalle y ahora sobre todo principalmente para que nos quedemos con las ideas clave de Turnitin. Silvia, que veo que Sí, tienes Sara, que es que me alguna... tenía que ir y me he quedado por... a ver, que no te he entendido bien porque no sé si ha sido rápido. Tenemos que pasar el Turnitin en los trabajos grupales. ¿Hay que pasar el Turnitin al trabajo por cada uno de los alumnos o te he entendido No, mal? Ah, vale, o no, sea, se solo supone se que pasa una vez. o sea, los alumnos se supone que te han mandado la misma entrega, ¿no? Cuando es un trabajo grupal, cada miembro tiene que cargar su entrega, ¿no? Todos los estudiantes en calificaciones, tú a todos les tienes que devolver la calificación. Habrá alumnos grupales que igual solo el portavoz te esté cargando el trabajo, ¿no? En la entrega. Pero lo ideal es que los tres te manden la misma entrega. Entonces tú en Turnitin, no, para las entregas parciales sube el documento de uno de los estudiantes y ahí el feedback que te dé de Turnitin es el Se que le tú da vas a todos. a usarlo para esa reunión y para esa corrección. Para el depósito no va a haber problema porque para el depósito es más sencillo. Solo nos llega un trabajo que es el que manda el portavoz. Esa es la pequeña diferencia, ¿vale? Pero en Turnitin es que se entiende que trabajan en grupo, pero el trabajo tiene que ser uno. Es decir, que la entrega 2 del grupo que yo hago con mi compañera, se entiende que las dos te vamos a cargar el mismo archivo. Por lo tanto, tú sube a Turnitin solo el No, es el que de te había una. entendido que había que pasarlo uno por cada alumno y entonces ya me he quedado un poco... No, Gracias. no, perdón, que igual me he explicado No, mal. no, No, creo que he sido yo que lo he entendido mal. no, porque si no, no me quiero imaginar vuestro tablero de Turnitin cómo Nada. acabaría. Gracias. Nada, a ti, Silvia. Bueno, por mi parte eso es todo. Perdonad porque al final con los problemas técnicos y todo se me ha demorado muchísimo la sesión, pero bueno, espero que si os haya quedado más clara la información de Turnitin, no os agobiéis. Si os ponéis a trabajar con el primer caso y os bloqueáis, llamadme que lo vemos en Teams en un segundo y podéis seguir avanzando. O si tenéis algún caso curioso, oye, pues yo encantada también de que lo compartáis porque al final estas cosas, lo que decía antes, enriquecen un montón
presentación y bueno, también agradeceros vuestra participación en la sesión que Andoni, nos has comentado que no has dirigido anteriormente a alumnos de TFM o TFG, pero bueno, ¿quién lo diría, no? Muchísimas gracias a todos también por transmitirme vuestras dudas, porque al final para eso estamos, para ayudar. Raúl, venga, que te veo también con la mano levantada. Perdón el destiempo. Nada más, el horario que se tiene versus México, ¿cuáles son los horarios más óptimos para poderte buscar en Teams? Vale, pues mira, mi horario de España, que ahora mismo aquí son las 7 menos, son las 18:45, casi menos 10. Yo suelo estar por las tardes hasta las 6, pero no hay problema. Si tú necesitas que algún día yo te ayude con algo, me puedo quedar un poco más y vemos lo que necesites. Porque, por ejemplo, aquí mis 6 serían tus... ¿Ahora qué horario tienes? Las 11:48. 10:48. Vale, pues entonces digamos que yo estaría hasta tus 10. Pero si necesitas Bien. que sea a partir de las 10, me dices, agendamos la Siempre un reunión más y 6, sin eso problemas es. lo vemos. Un más 6. Hay estudiantes que, bueno, entre las 10 y las 11, yo por ejemplo doy clase a estudiantes en Latinoamérica de 12 de la noche a 2 de la mañana. Y cuando ustedes vienen para acá, pues son en México más 6 horas. Pues si son las 6 de la tarde de México, pues son las 12 de la noche en España. Claro. Entonces, bueno, una hora prudente entre 6 y 10 de la tarde, yo creo que cualquier alumno que está trabajando está dispuesto a poder escucharle al profesor o la profesora. Sí, sí, qué locura. También para que lo tengáis en cuenta, en principio vuestros estudiantes de TFM están asignados en base también a la franja horaria, pero puede que tengáis algún alumno con diferente franja horaria, entonces para que chequeéis y confirméis hora de España y hora del alumno para que no haya lugar a dudas, que me sabe mal porque sé que muchas de las citas a veces se han tenido que, bueno, se han cancelado porque uno u otro no ha podido asistir por el malentendido con la hora, así que no hay ningún problema en que eso lo reforcéis previamente. Aquí en España ya tuvimos el cambio de hora, así que ya hasta octubre, creo, no volvemos a cambiar de franja horaria. Y lo importante es que para los que enviáis vuestra sala de Zoom y pongáis el horario, tengáis en cuenta el horario internacional de la persona que recibe la invitación. Una invitación de México a España, pues normalmente la plataforma te lo hace de forma automática, pero siempre verificar que realmente le ha llegado con ese horario. ¿Ok? Porque algunas veces, ahí va, suele pasar que te estoy esperando en la sala y no estás, pero no era más tarde, más adelante y tal, y bueno. Sí, al final de todo se aprende. Bueno, chicos, pues no veo ninguna mano más levantada, así que por mi parte eso es todo. De nuevo, muchas gracias y que tengáis muy buen día. Un Muchas gracias a ti, abrazo. Sara. Muchas gracias, Saludos. Sara. Buena tarde, buen día. Saludos. Encantada Y con el ánimo, resto. Hasta luego, compañeros. gracias. Ánimo a todos y a todas. Adiós. Ánimo. Sí.